Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Goza y canta con tus labios, goza y baila con tus pies, goza y alaba con tu alma, porque estás en presencia de Yahvé. Ponte el manto de gozo contra la opresión, alza tu voz a Dios, alábale en espíritu y con entendimiento, magnificad a Dios. Señor y Dios mío, escucha mi oración y que tu misericordia atienda a mi deseo, que no arde solamente por mí, sino también con fraternal caridad por el bien de mis hermanos. Bendice a todos los oyentes de este programa radial y aumenta en nosotros la medida de la fe y ayúdanos en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Amén. Goza y canta con tus labios, goza y baila con tus pies, goza y alaba con tu alma, porque estás en presencia de Yahvé. Estimados oyentes, sean bienvenidos a este su programa radial, Un Pentecostés Hoy. Reflexionaremos en estos momentos sobre el tema la medida de la fe y el crecimiento espiritual. Sean todos bienvenidos. Despiértate, hermano, echa fuera tu apatía y deja que Jesús sea el centro de tu vida. Ven, amigo, y construyamos una Colombia mejor, ofreciendo nuestras vidas al servicio del Señor. Mis queridos amigos, muy buenos días. Hoy queremos reflexionar el tema la medida de la fe y el crecimiento espiritual. En Romanos 12:3 nos dice la palabra de Dios: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Palabra de Dios. ¿Todos los creyentes tienen fe? Sí, pero en diferentes medidas. La palabra de Dios nos confirma que todos tenemos fe, pero no todos tenemos la misma medida. Dios llevará a un nivel de fe más grande a aquellos que hayan creído por cosas mayores y hayan hecho crecer su fe. Cuando llevamos nuestra medida de fe hasta el límite, entonces el Espíritu Santo nos impulsa a un nivel mayor. Cuando elegimos permanecer confortables en un lugar donde nuestra fe no es retada, es posible que la medida de fe que tenemos se pierda, en lugar de aumentar. Si somos buenos mayordomos de la medida de fe que tenemos, Dios nos dará más. ¿Qué es una medida de fe? ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de medida? Una medida es la esfera de influencia y el nivel de autoridad donde usted pone su fe a producir. El ser humano es capaz de influenciar para el bien o para el mal. Por ejemplo,
cada uno de nosotros ha recibido una medida de autoridad en la Iglesia. La medida de fe que Dios le ha dado a cada uno de nosotros es para ser usada de manera efectiva conforme a su nivel de autoridad. Recuerde que si su medida de fe es suficiente para mover montañas o derribar murallas como las de Jericó, en la misma proporción debería ser su nivel de autoridad. Debido a que cada uno se le ha dado una medida de fe, nunca habrá excusa para no creerle a Dios. ¿Cómo recibir la fe de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Y a ejemplo, Pedro, el discípulo de Jesús, le creyó a Dios. Por eso Pedro recibió la fe para bendecir a otros, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a Pedro haciéndolo. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró en el templo por sus propios pies y sus tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Palabra de Dios. Veamos el siguiente testimonio que ilustra lo que digo. Patricia, una joven casada con una niña de 3 años de edad, se enfermó de lupus. Es hospitalizada en Bogotá. El lupus es una enfermedad incurable que ataca el sistema inmunológico, baja las defensas y va inmovilizando la persona hasta que queda un vegetal. Los médicos ya habían dictaminado que este caso se salía de sus manos y que había llegado la enfermedad a su etapa terminal. Se acordó traerla de Bogotá para Santa Rosa de Viterbo y se oró con un grupo de personas y el Señor la sanó totalmente. Ahora volvió a Bogotá con su esposo e hija y vive una vida normal. Lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Ojalá todos lo repitamos todos los días. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En Marcos 9, Jesús le dice a un hombre: ¿por qué dices, cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no lo vuelvas a tocar. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que él, en efecto, estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Palabra de Dios. ¿Qué es el crecimiento en la fe? El crecimiento espiritual es el proceso de volverse cada día más y más como Jesucristo. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De este modo alcanzaremos la madurez
y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. Palabra de Dios. Todos estamos llamados a crecer espiritualmente a la estatura de nuestro Maestro Jesús, en santidad, en fe, en oración, en servicio, etc. Crecer es un fenómeno vital. Todo ser vivo debe crecer, tiene que crecer. Ser vivo que no crezca se estanca, se atrofia, se enferma y muere. No crecer en un ser vivo es un síntoma de anomalía, de que hay algo en él que no es normal y que necesita examinarse y corregirse. Y si se trata de un ser vivo, ese crecer debe abarcar todos sus aspectos y capacidades y realizarse de manera integral y equilibrada. Si estos dos aspectos no se dan, tendremos entonces un crecimiento anormal y defectuoso que perjudicará al ser vivo y no lo dejará cumplir su finalidad. El crecer significa aumentar, acrecentar, incrementar, desarrollarse. Ahora reflexionemos de la vida cristiana en el crecimiento espiritual, basados en Primera de Juan 2, 12, 17. Dice: hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, haciendo honor a su nombre, les ha perdonado sus pecados. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque ya han vencido al maligno. Palabra de Dios. Aquí están delimitadas las 3 etapas de la vida del cristiano. La primera etapa es la niñez espiritual o infancia, mencionada en el versículo 12, donde dice: os escribo a vosotros, hijitos. La segunda etapa, o sea, la adolescencia o la juventud, se advierte en el versículo 13, donde dice: os escribo a vosotros, jóvenes. Y la tercera etapa es la madurez espiritual, donde se aprecia en el versículo 14: os escribo a vosotros, padres. La madurez espiritual es un proceso que lleva tiempo y requiere compromiso y esfuerzo permanente. Ahora bien, es importante destacar que estas etapas no siempre coinciden con la edad física. Por ejemplo, una persona puede convertirse a los 40 años de edad y por lo tanto ser un niño espiritual. Un joven de 20 años que conoce al Señor desde niño puede estar cerca de la madurez espiritual. Por otra parte, alguien puede tener varias décadas dentro de la familia de Dios y sin embargo ser todavía un adolescente espiritual. ¿Cuántos hermanos en nuestra iglesia aún son niños que deben tomar su alimento con biberón, pues no han probado otra cosa que no sea leche? Por otra parte, hay creyentes que en 8 o 10 años han nacido en familia de Dios, viviendo su niñez, superando su adolescencia espiritual y se comportan como adultos en el Señor Jesucristo. Entre otras palabras, podemos decir que hay 3 etapas del crecimiento espiritual. La mayoría de los tratados de la vida espiritual presentan 3 etapas. La primera es la purificación, que quiere decir saneamiento, depuración, lavado, o sea, una vida purgativa. La segunda etapa
es la iluminación, que quiere decir resplandor, brillo, claridad, irradiación. Es igual a decir que tiene una vía iluminativa. Y la tercera etapa es la unión, que quiere decir unidad, conexión, alianza, vínculo. Es igual a decir tener una vida unitiva de perfección. Ahora expliquemos esta primera etapa, la vía purgativa o de los principiantes. Consiste en la purgación de la memoria o purificación. Consiste en la purificación de la memoria entendida como potencia del alma, para limpiarla de los apegos sensitivos que provienen del cuerpo, según San Juan de la Cruz. La de los que comienzan, en la que el alma se liberta poco a poco de sus pasiones y se purifica de sus pecados. La segunda vía iluminativa son los que continúan el proceso de crecimiento espiritual, los que no desfallecen en este caminar. Consiste en la elevación del entendimiento hacia Dios, entendido como potencia del alma. Una vez limpio el entendimiento de toda relación con las criaturas, queda vacío para entregarse a la sabiduría secreta, experiencia en la que se llama fe. Y la tercera vía, la unitiva, es la de los perfectos, la de los místicos, la llegada. Consiste en la purificación de la voluntad, entendida como potencia del alma. En ella el alma alcanza el grado más perfecto de la unión con Dios, ya que ha vaciado su propia voluntad, lo más suyo, para entregarla a Dios. Es el grado más perfecto de la caridad. Comprender que la perfección consiste en la lucha, cuya duración se extiende a toda la vida, que solamente triunfa quien persevera en ella. Mis hermanos, los invito a reflexionar en estas 3 etapas del crecimiento espiritual. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de empezar y de continuar hasta llegar a la cima del Monte Calvario como llegó Jesucristo, venciendo todo obstáculo, venciendo a Satanás y venciendo toda clase de tentaciones. Por eso te decimos a ti, oh buen Padre Dios, por medio de Jesús de Nazaret, gracias, Señor mío, por llamarnos a estar siempre contigo. Gracias, Señor mío, porque tu sangre santísima, Señor, nos lava, nos purifica, nos libera. Gracias, Señor mío Jesucristo, por tomarnos de tu mano, Señor mío, por protegernos del poder de Satanás, por protegernos de todo instrumento del mal. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por llevarnos, Señor mío, a conocerte personalmente. Gracias, amado Dios, por llamarnos a una vida en santidad. Aquí está mi vida, aquí está, Señor mío, toda mi familia. Aquí está, Señor mío, cada uno de los que están escuchando esta reflexión, para que tú los levantes con tu poder santísimo y podamos vencer toda clase de peligro, de tentación, Señor mío, hasta llegar, Señor mío, hasta tu trono celestial, victorioso, Señor mío, con la ayuda de la Virgen María. Mil y mil gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Alabado seas, gloria para ti. Pentecostés, día de la iglesia. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios.